Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios nuevamente por el privilegio de poder llegar hasta sus hogares por medio de la bendita tecnología que os ha permitido para este tiempo y el poder reunirnos, aunque sea virtualmente, y estudiar un poquito, aprender un poquito más de la palabra de Dios. Mire, anhelo que en esta oportunidad el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos hable, y me incluyo porque para mí también es de bendición. Y sobre todo, no solo que nos dé una palabra más, sino que nos transforme por medio de su palabra y nos ayude a agradarlo cada día más por medio de ese cambio. Mire, meditando un poquito en nuestra vida cristiana, me hacía recordar que cuando uno viene a Cristo y entrega su vida, tal vez muchos venían con problemas, con dificultades y pensaron que al llegar a Cristo todo se iba a desaparecer, todo iba a acabar, ¿verdad? Y le tengo una buena y una mala. La mala es que no. La mala es que las situaciones siguen, ¿verdad? Los problemas y las dificultades son necesarias para nuestra vida. Pero la buena es que ahora ya no tenemos que pelear nosotros solos cada batalla, sino que es Dios con su mano poderosa quien pelea nuestras batallas cuando lo dejamos, cuando le rendimos nuestros problemas, y es Él quien nos da la victoria. Pero mire, ¿por qué le digo que los problemas y las situaciones son necesarias? Acompáñeme a Romanos 5:3. Miremos cómo dice esta versión. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Entonces, mire, necesitamos esas pruebas, necesitamos las dificultades, porque eso va a formar en nosotros un carácter que es necesario para un hijo de Dios. Y ese carácter es la resistencia. Mire cómo dice esta versión, la Nueva Versión Internacional. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Entonces, mire, cuando yo leía estos versos y diferentes versiones que decía, y nos gozamos en las tribulaciones, yo decía, eso de gozarse en la tribulación, sí, no me gusta, decía yo, ¿verdad? No lo puedo aplicar. ¿Cómo se va a gozar alguien en la tribulación? Pero cuando vemos la recompensa o el producto que sale después de la tribulación, es la perseverancia, es la resistencia. Mira, es más o menos como un parto. El momento del parto, a nadie le gusta. Yo creo que si le dicen a usted, mire, quiere atravesar por otro parto, lo pensamos, ¿verdad? Pero si recordamos el producto final, el bebé en nuestros brazos, por eso es que una mamá se olvida y se anima a otro, ¿verdad? Porque al final la bendición es tan grande que vale la pena el sufrimiento. Algo así es el atravesar las pruebas y sufrimientos en la vida del cristiano, porque al final va a hacer que un hijo de Dios forme un carácter de perseverancia, de resistencia. Y mire, y es importantísimo para nosotros la perseverancia. Y le quiero contar primero que hay algunos galardones y bendiciones que vienen como consecuencia de desarrollar esa perseverancia en nosotros. Miremos para empezar qué significa la palabra perseverancia. La palabra perseverancia es la palabra griega 5281, que es hupomone, que significa resistencia o aguante alegre o esperanzado. Mire, como hablábamos de verso, la prueba produce paciencia, produce perseverancia. Entonces, gocémonos en esas pruebas, es una resistencia alegre, porque sabemos que al final va a desarrollar en nosotros un carácter de esperanzado. Dios va a salir a nuestro encuentro y Dios va a formar en nosotros un carácter de perseverar. Constancia, dice, firmeza y perseverancia del ánimo en las resoluciones y en los propósitos. Eso es un significado que yo saqué de internet. Dice, firmeza y perseverancia de ánimo en las resoluciones y en los propósitos. Paciencia. Es una persona que no es como la ola del mar. Mire, cuando se logra firmeza y perseverancia de ánimo, dice la palabra en Santiago 1, 6 y 8, que aquel que es como la ola del mar, que viene y va y regresa, no agrada al Señor, no es constante en su camino. Si dice el tal, no crea que va a recibir lo que está pidiendo. Mientras que si en nosotros desarrollamos esa perseverancia, esa constancia, todo doble ánimo se va a ir, va a desaparecer y nos va a hacer poder permanecer firme con un propósito, con una resolución. Mire, una persona constante es aquella que a través de las pruebas, a través de las dificultades, no se desanima, no se rinde, sigue adelante, persevera
Aunque pues parece que todo está contrario, Él se mantiene constante. Aunque las situaciones a su alrededor cambien, Él se mantiene constante. Y como le digo, ese es un carácter, es una característica de un hijo de Dios. También significa persistencia. Persistencia es la acción y efecto de persistir o mantenerse constante en algo, durar por largo tiempo. Mire, implica un periodo largo, significa que la prueba o la situación con que Dios nos permite atravesar no va a pasar rápido, sino que va a tener un proceso para que se logre formar ese carácter. Persistencia. Mire, yo no sé si yo como tengo hijos y la mayoría varones, miramos muchas películas de superhéroes, ¿verdad? Pero hay una, para no decir nombre, el Capitán América, donde presentan a un patojo delgadito, enclencle, no apto, pero él tiene el propósito firme de ayudar a su país, es la película, ¿verdad? Y de pelear una guerra y se enlista en el ejército y lo descalifican. Se va a buscar a otro lugar y se vuelve a enlistar y lo vuelven a descalificar y se vuelve, y así, mire, y al final pues se vuelve un superhéroe, porque pues su persistencia ante las respuestas negativas, ante las derrotas, lo llevan a alcanzar lo que se había prometido. Y mire, yo sé que es una película, pero nos sirve de ejemplo a nosotros en cuanto a las cosas, sobre todo las eternas, las que permanecen. Debemos de ser persistentes, debemos de seguir y de no rendirnos, de continuar. Mire, estamos viviendo tiempos finales y es tiempo de que, pues tal vez han pasado muchas tribulaciones y muchos problemas y muchas pruebas y a veces dan ganas de tirar la toalla. Y el apóstol decía el domingo que no se vale, que nosotros no somos de los que tiramos la toalla. Nosotros somos de los que perseveramos, de los que seguimos, de los que no nos rendimos. Y si ese no es tu carácter todavía, pídele al Señor por medio de su Espíritu Santo que te forme ese carácter en tu vida, tal vez a través de las pruebas, pero a la larga, con una gran bendición, con un carácter aprobado, para que tú y yo desarrollemos esa perseverancia y vas a ver que te vas a animar, porque en el camino vamos a ver los beneficios y las bendiciones que hay de los que perseveran. Mire, significa esperanza. La definición de esperanza dice, eso lo saqué también de internet, y dice estado del ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. Entonces, mire, una esperanza es cuando tal vez no hay salida, no hay respuesta de lo que tú esperas, de lo que estás anhelando, pero hay una pequeña posibilidad de que se dé, aunque sea 1 en 1.000.000, pero tú te aferras a esa pequeña posibilidad y lo anhelas y lo esperas. Dice, estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. En la doctrina cristiana dice, virtud teologal por la que se espera que Dios dé los bienes que ha prometido. Entonces, mire, esto para nosotros trae mayor esperanza, porque es no esperar en una posibilidad en 1.000.000, es esperar en el Dios de misericordia, en el Dios todopoderoso, que es fiel para cumplir lo que ha prometido, aunque parezca contrario, aunque nuestros ojos no lo vean. Dice la Biblia que Abraham se mantuvo de esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios le había prometido un descendencia, y no uno, sino millares que no se iban a poder contar. ¿Y cómo puede uno creer humanamente a esa promesa si está llegando a los 100 años y no tiene ni siquiera uno de descendiente? Pero dice que él se mantuvo de esperanza contra esperanza, de esperar en que Dios, que es fiel, iba a cumplir lo que había prometido. Y nuevamente al día siguiente otra vez esperar que Dios es fiel en cumplir lo que había prometido. Y así por no sé cuántos años hasta que recibió su promesa. Entonces, esa esperanza, ese ayuda a formar ese carácter de perseverancia, de constancia, de firmeza, de resistencia. Mire, también significa permanecer bajo. Y cuando leí esa definición, me traía a mi memoria el verso, el Salmo 91, que dice, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y diré yo a Jehová, castillo mío, mi Dios en quien confío. Y leemos todo el Salmo precioso, pero significa permanecer bajo la sombra del Altísimo, guiados, acurrucados así, bajo su manto, bajo su protección, bajo la sombra que tal vez nos quita un poquito el cansancio del desierto, de la prueba, el llegar a buscarlo, el llegar a refugiarnos en él. Eso nos va a ayudar a formar en nosotros un carácter de perseverancia. Cuando las fuerzas ya no nos dan, cuando nos sentimos cansados, cuando sentimos que la prueba ya no damos, ¿verdad? Llegar y decir, Señor, aquí estoy.
vengo entregándote mis cargas, mis preocupaciones, mis aflicciones, mi desánimo. Y te pido con tu Espíritu Santo que me ayudes a perseverar. Y mire, el Espíritu Santo dice la palabra que si nosotros reconocemos nuestras debilidades, su poder se manifiesta en nuestra debilidad. Si nosotros llegamos y le decimos, Señor, ya no tengo fuerzas, el Espíritu Santo, el Espíritu de poder, va a venir y va a renovar esas fuerzas para darnos el último empujón, el aguante para poder seguir, ¿verdad? Para poder correr la mía extra. Porque mire, muchas veces puede ser que nos rindamos cuando la bendición esté a la vuelta de la esquina. Y yo lo he experimentado, mire, por experiencia propia. Muchas veces cuando la bendición está por venir, es cuando la batalla se pone más dura, cuando el sol está más fuerte de la prueba, cuando el enemigo ataca más duro, para que, como él ya sabe, porque ya vio tal vez que la bendición viene, que nos rindamos. Pero en el nombre de Jesús yo te invito a que permanezcas, a que perseveres, porque estás a punto de recibir la bendición que Dios tiene para tu vida. Y además en ese proceso tu carácter se va a formar, vas a permanecer. Mire, perseverancia, también lo busqué en el diccionario, ¿verdad? Y significa, se conoce como perseverancia a la duración permanente o continua de una cosa o la firmeza y constancia en una acción. Mire, permanente y continua, no es de un ratito, no es de hoy y dejo tiradas las cosas, sino que es de seguir y seguir y seguir sin cansarme, de intentarlo y volverlo a intentar y volverlo a intentar hasta que Dios nos dé lo que esperamos, la salida. Pero en el proceso fuimos formando como un luchador, mire, un boxeador. Vimos también en otra película de superhéroes el fin de semana con mis hijos y había un niño que su papá pues lo empieza a entrenar en karate y él empieza a pegarle a una columna y al principio pues le dolían las manos, se sangraban las manos. Pero de pegarle y pegarle y pegarle, primero hizo un hoyo en la columna y segundo formó callos en sus manos. Fue una actitud constante y perseverante, con dolor en el proceso, sí, pero que al final desarrolló esa característica, esa virtud que esperaba, en ese caso su papá, ¿verdad? A través de la prueba. Y nosotros vamos a desarrollar a través de la prueba, a través del dolor, a través del sufrimiento, esa virtud que nuestro Padre Celestial anhela de nosotros. Dice, se aplica tanto en las ideas como en las actitudes, en la realización de algo, en la ejecución de propósitos o en las resoluciones del ánimo. Para ser perseverante se debe tener un objetivo claro o una meta que justifique el esfuerzo o dedicación en un periodo de tiempo generalmente extenso. Mire, estas son definiciones que encontré de internet, pero me sirven porque nosotros, si tenemos una meta clara, un objetivo puesto, nos va a ayudar a no rendirnos, a poner la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice, ¿verdad? A caminar viendo al invisible. Sabemos, como decía también el domingo el apóstol, que no se nos olvide que nuestro destino no es aquí. Aquí es temporal, aquí somos pasajeros, esto es momentáneo. Lo que nos espera más allá es por lo que hay que esforzarse, por lo que hay que luchar, por lo que hay que permanecer. Entonces tenemos claro ese objetivo y tenemos la mirada puesta en esa bendición eterna, en esa bendición que vale, que merece la pena esforzarse. Vamos a perseverar, vamos a seguir. Las cosas que vamos a vivir no nos van a desanimar. Si hoy perdiste el trabajo, no te va a desanimar eso, porque sabes que tienes un Padre bueno que ha prometido bienestar para todos los días de tu vida y que dice también que todo ayuda para bien de los que le aman y que está permitiendo en este proceso enseñarte administración en tu hogar, enseñarte a cuidar tus recursos, enseñarte a confiar, enseñarte a muchas cosas en el proceso, pero con tu meta puesta, tu objetivo real, que pues valdría la pena si no lo has logrado fijar, decirle al Espíritu Santo, muéstrame esa convicción, esa certeza, esa seguridad de a dónde voy, de lo que tú tienes preparado para mí, de lo que tengo que pelear para alcanzar, de lo que tengo que pues resistir las pruebas en lo que tú me estás formando. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Entonces, mire, un objetivo fuerte y poderoso para nosotros, para poder poner la mirada y fijarnos en ella, es la corona de la vida. ¿Qué significa eso? Que pues al dormir de esta tierra, cuando se termine nuestra existencia aquí, ya sea que nos vayamos, que durmamos o que seamos arrebatados o que seamos llevados vivos, tenemos una existencia más allá que no va a acabar, que va a trascender,
que va a llevarnos a algo mejor, a una vida, sin, como dice la palabra, sin sufrimiento, sin dolor. Ahí no hay llanto, ahí no hay dolor, ahí hay bendiciones solamente. Y no solo a tratar de alcanzar esa vida eterna, sino que hay galardones en esa vida eterna que son los que tenemos que trabajar aquí para alcanzar allá. Para que aquí trabajes de alguna manera en tu caminar, el lugar que vas a tener allá, la posición que vas a tener allá. Hemos sido enseñados que pues en el reino hay novia, hay invitados, como en una boda hay invitados, hay gente que se queda afuera, hay perrillos, perdón que lo diga, ¿verdad? Pero ¿qué posición quieres tú? ¿Qué lugar quieres tener? Eso es lo que nos toca trabajar ahora. Y si perseveramos, al que persevera en medio de la prueba, dice, se le va a dar la corona de la vida. Entonces, uno de los primeros galardones que vemos acá es que se nos va a dar la corona de la vida. Mire, otra definición que hablaba de perseverancia es paciencia. Y leíamos que es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Expresión usada para animar a alguien o a uno mismo a perseverar en un intento después de un fracaso. Entonces, mire, paciencia, según el diccionario, es capacidad de padecer o soportar sin alterarse. Mire, yo no estoy diciendo que usted sea hombre de acero, hombre de hierro, ¿verdad? Y que no le duela, que no le afecte. Pero ese desarrollo también de la paciencia va a hacer que, pues sí, tal vez nos caemos, tal vez nos desanimamos, pero nos limpiamos y con la ayuda del Espíritu Santo nos levantamos para seguir adelante sin desmayar, sin decir, no, ya no quiero seguir batallando, no, ya no puedo, no, ya no aguanto. Y mire, y se vale tener esos momentos, digamos, de desánimo, de desaliento. Pero dice la palabra que 7 veces cae el justo y el Señor lo levanta. Y entonces si te sientes así desanimado, sin fuerza, sin paciencia, sin ganas, dile al Señor, clámale al Señor, Señor, auxíliame. Señor, me siento, ya no tengo paciencia, ya no quiero seguir esperando, ya me cansé. Ayúdame, porque sé que si pacientemente te espero, tú saldrás a mi auxilio. Dice el Salmo 40, verso 1 y 3, mire cómo dice esta versión. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó hacia mí y oyó mi clamor. Me hizo subir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces, se vale de alguna manera el sentirse ya sin ánimo, ya sin fuerza, ya sin esperanza tal vez. Pero el Señor nos dejó plasmado este salmo que David escribió, tal vez en un momento de desesperación, tal vez en un momento donde ya no quería nada. Mire, a mí me impresiona David de alguna manera, porque muy joven, muy pequeño, tal vez todavía en edad de vivir con su papá, digamos que tenía menos de 18 años, porque todavía vivía en la casa de su padre. Viene el Señor y envía un profeta y lo ungen como rey, y le dicen, tú vas a ser el rey de Israel. Y mire qué promesa más grande. Si a usted el Señor viniera ahorita y le dice, te voy a levantar como rey de una nación poderosa. Y él creyó esa palabra, la guardó en su corazón. Pero pasa, no sé qué cantidad, sinceramente no he investigado, pero no sé qué cantidad de años en su vida, porque no fueron meses, fueron bastantes años en su vida, perseguido por el actual rey de Israel, escondido en cuevas, pasando tal vez penas, pasando hambre, pasando escasez, y preguntándose en su alma tal vez, o con dardos del enemigo, ¿y no crees del rey? Pues, y el rey tiene que esconderse en una cueva, y el rey tiene que pasar pena, y el rey tiene que pasar hambre, y el rey tiene que pelear contra sus enemigos. Mire, incluso Nabal ofreció matarlo cuando él cuando pidió un poco de alimento, le ofreció matarlo. Imagínense cómo se ha de haber sentido, pero yo me imagino que David, cuando escribió este verso, estaba plasmando de alguna manera lo que él estaba sintiendo y decía, pacientemente esperé a Jehová. Y miren, después de que escribió el verso, yo no sé si inmediatamente o ya lo escribió cuando era rey, pero dice que en ese momento de angustia viene el Señor y lo saca de un hoyo de desesperación, de un lodo cenagoso. Yo no sé si tú has pasado momentos en los que ya sientes que no puedes estar más hundido, que ya no solo los pies están en lodo cenagoso, sino tal vez te llega a la orilla de la nariz, tal vez solo para respirar, y sientes que ya no puedes más. Todavía puedes clamar y decirle, Señor, ayúdame, escúchame.
Y sigue esperando pacientemente. Si tienes que esperar un tiempito más, el Señor te va a sacar. Ten la certeza, la seguridad de que tu Dios Todopoderoso, con su diestra de poder, te va a levantar, te va a sacar y va a poner tus pies sobre roca firme, sobre la peña, sobre Cristo, sobre pasos firmes y enderezar tu caminar. Y este periodo de tribulación, como dice también la palabra, leve y momentáneo, no es nada comparado con la gloria que vendrá. Y miren, a veces cuando uno oye ese verso y dice leve y momentáneo, hermana, si ya llevo 10 años, si ya llevo 15 años, si ya llevo no sé cuánto tiempo, leve y momentáneo, pero pasa, va a pasar. Cuando tú sientas, se quedó como un recuerdo nada más, para contar de las grandezas de tu Dios, como un rastro, como una huella de las maravillas que Dios ha hecho. Yo leía hoy en una especie de devocional que cuando el pueblo de Israel fue pasado por el Jordán, ya para entrar a la tierra de Canaán, el Señor le ordena que levanten piedras sacadas del río que atravesaron, del Jordán, y los pongan como un montículo. Y dice, esto te servirá a ti para recordatorio para ti y de tus hijos y de las generaciones venideras. Y yo me imaginaba de alguna manera que este recordatorio le servía al pueblo para que cuando, tal vez en un momento de dificultad, en otro momento de batalla contra sus enemigos, ellos pudieran voltear y ver ese monumento y decir, si el Señor hizo que yo pasara en seco el río Jordán, me va a librar de esta batalla. Si el Señor me dio la victoria contra mis enemigos en tal situación, me la va a volver a dar. Entonces, ese lodo cenagoso que atravesaste te va a servir de recordatorio después para decir, si el Señor estuvo conmigo en el pasado, estará en mi presente y volverá a estar en mi futuro. Hebreos 10, 35 y 36 dice, así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él les ha prometido. Entonces, miren, el primer galardón, digámoslo así, la primera recompensa, podríamos ver que es la corona de la vida. Pero miremos otro beneficio aquí, otro galardón, que es el recibir lo que Dios nos prometió. Y mire cómo dice esta versión. No perdáis vuestra esperanza, cierta que tendrá una gran recompensa. Es necesario que seáis constantes en el cumplimiento de la voluntad de Dios, para que alcancéis lo que está prometido. Entonces, mire, habla de perseverancia, habla de constancia, pero al unir las dos versiones, esta nos dice constancia en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y mire, conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida, conocemos la voluntad de Dios específicamente y en general, porque la palabra de Dios nos deja claro las cosas que le agradan, las cosas que Él anhela que nosotros hagamos, las cosas que le sirven. Y si nosotros permanecemos constantes a pesar de la prueba, dándole gloria a Dios, a pesar del sufrimiento, no rendirnos, a pesar de las situaciones de no ver la respuesta de Dios, permanecemos constantes. Al final, el Señor va a hacer que recibamos, que heredemos esa promesa que Él ya nos dio. Entonces, el primer galardón sería recibir la corona de la vida. Y el segundo galardón sería heredar las promesas de Dios, recibir las promesas de Dios. Hebreos 6:12 dice, entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredaron las promesas de Dios. Entonces, mire, aquí nos ayuda un poquito más a poder recibir esas bendiciones, esas promesas de Dios. Y nos dice, con perseverancia, sí, perseverando, pero ¿cómo? ¿Cómo perseveramos? Con la fe. Con la fe al creer que Dios es el que prometió, que Dios cumple lo que promete. A que si Dios dijo, mire, dice la palabra, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. A como hemos estado estudiando, mire, llevamos tal vez unos 3 martes anteriores, no consecutivos, pero hablando de la fe, hablando de heredar las promesas por medio de la fe, hablando de creerle a Dios, hablando de no dudar, de no titubear, de alcanzar esas bendiciones, si creemos conforme a la medida de nuestra fe. Y que reconocer que si tal vez a veces nuestra fe falta, nuestra fe falla, nuestra fe mengua, flaquea, podemos llegar delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame porque a veces no es tanto que dude de tu poder, sino dudo de yo poder recibir esa bendición que tú tienes para mí. Apocalipsis 3:8, acompáñeme a la palabra, dice, yo conozco tus obras
mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mire, vamos a leer un poquito más adelante los versos para ver aquí nuevamente otros galardones que Dios da a los que perseveran. Y ese pasaje de la Biblia le está hablando a la iglesia de Filadelfia. Y el Señor le dice, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Entonces, mire, un galardón para los que perseveran. Luego vamos a ver la perseverancia de la iglesia de Filadelfia es que se le abren las puertas abiertas. Y al abrirse las puertas abiertas significa pide y se te dará. Y hablábamos la semana pasada de pide, busca y llama. Y esas bendiciones se van a dar inmediatas a las personas que tienen puertas abiertas, a las personas que lograron perseverar. Pero decía aquí, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y mire, cuando vamos más adelante lo vamos a ver, pero en el verso 10 dice, has guardado la palabra de mi perseverancia. La Nueva Traducción Viviente dice, has obedecido mi mandato de perseverar. Entonces, uniendo un poquito todo, mire, en la palabra del Señor, cuando habla de la palabra del Señor, sabemos que puede ser por medio de la palabra profética más segura, que es la Biblia, ¿verdad? Yo no hay que leer aquí la Biblia, pero sí aquí tengo no una Biblia, sino un montón de Biblias, un montón de versiones. Pero en esa palabra profética, en esa palabra escrita de Dios, Él nos deja claro lo que va a hacer, nos deja sus instrucciones. Y si nosotros porque nos puede llegar a veces una revelación o una palabra de parte de Dios a nuestra vida como un rema por medio de la palabra. Y si nosotros la atesoramos y la guardamos y perseveramos en ello, las puertas se nos van a abrir. Dios va a tener sobre nuestra vida puertas abiertas. Y mire, aunque nos esté lloviendo, aquí dice, cuando le habla a Filadelfia, le dice, la conocemos como porque le dice tienes un poco de fuerza y la conocemos como la iglesia de poca fuerza. Pero esa iglesia de poca fuerza, en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, perseveraba en el Señor, permanecía constante en la palabra que había recibido, tenía el galardón de las puertas abiertas sobre su cabeza. Y mire, yo le oía un mensaje de un pastor muy querido la semana pasada que hablaba también de la perseverancia. Y él decía en esa oportunidad que, por ejemplo, Job era un siervo íntegro ante los ojos de Dios. Si usted recuerda cuando usted lee el libro de Job, así dice, mi siervo íntegro, ¿verdad? Y el diablo le dice, dame chance de zarandearlo. Déjame que pase, que lo meta a una prueba para ver si persevera, parafraseado, ¿verdad? Y Dios le dice, está bien, pero no lo toques a él. Y mire, y al final vemos que incluso el diablo toca su cuerpo. A Job le quitan todo lo que tenía, todo, incluso su salud, todas las comodidades, las bendiciones, lo que Dios le había dado, todo se lo quitan. Y en todo ese tiempo, Job jamás negó a Dios. Él permaneció firme y decía, aunque me mate, decía, en él espero. Él permaneció, él seguía constante, él no perdió el camino. Y como consecuencia de la perseverancia en la palabra de Dios, él tenía una relación con Dios y él sabía lo que Dios era para él y lo que Dios le había dado y lo que valía realmente la vida eterna, las bendiciones que venían, porque decía, aunque me mate, si se acaba mi vida en esta tierra, espero en Él, más allá, en la eternidad. Él estaba con esa meta, con ese objetivo a donde tenía que dirigirse. Vemos que al final llegan unos amigos, entre comillas, ¿verdad?, a acompañarlo. Y pues sí, se le reconoce el mérito de que estuvieron con él 7 días, me parece que era, acompañándolo, pero a veces no dándole muchos ánimos, porque hay un momento en que empiezan a acusarlo y empiezan a decirle que tal vez está en pecado, o qué sé yo, a darle acusación. Sin embargo, viene el Señor y los reprende y le dice, vayan con mi siervo Job, que él ore por ustedes y entonces van a ser sanados. Y entonces vemos que Job, el hombre que tenía las puertas abiertas sobre su vida, va y ora por sus amigos. Y cuando él ora, dice que le ha restaurado todo lo que había perdido. Pero vemos aquí la bendición de que en su perseverancia, en su constancia, en no desmayar, él tenía puertas abiertas sobre su cabeza, que arrebató bendición para sus amigos y para él. Entonces, te invito a que perseveres, a que no te rindas, a que te mantengas firme en la prueba. Mira, yo creo que no nos ha tocado una prueba tan fuerte como la de Job, gracias a Dios.
Pero si él se mantuvo, el Señor le dio la fuerza por medio de su Espíritu Santo, lo puede hacer contigo también. Así que persevera, vale la pena. En Apocalipsis 3, 10 y 11, acompáñenme, vamos a seguir leyendo, dice: porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Entonces, mire, hay otra corona, hay un galardón aquí para los que perseveran, y es el ser guardado de la hora de la prueba que está por venir a la tierra. Mire, yo sé que viene una prueba más grande, una tribulación más grande para toda la tierra, y que anhelamos no ser escapistas como muchos dicen, ¿verdad? El ser arrebatados de la tierra para escapar, no, el ser guardados como esta promesa nos deja ver, para que aunque venga la prueba, no nos toque a nosotros. Pero mire, ahorita estamos viviendo un momento de prueba para toda la humanidad. Tal vez no tan grande como el que se espera que venga, pero a muchos sí les ha alcanzado. Y no quiere decir que si algún hijo de Dios le alcanzó la prueba y sufrió pérdidas, no quiere decir que estaba mal y que pecó y que no me entienda mal. Pero quiere decir que hay esperanza para que todavía falta un poco de tiempo, que en ese tiempo, por medio de haber perseverado, nosotros alcancemos esa bendición de ser guardados en este momento de prueba. Que esta prueba no toque nuestra morada, que no toque nuestra familia, que no toque nuestra casa, que no toque nuestras vidas, ni nuestros bienes, ni nuestra economía, sino que ser guardados completamente de la prueba que la humanidad está atravesando. Tú puedes clamarle al Señor y decirle que quieres esa promesa, quieres esa bendición, pero el requisito es que perseveremos en guardando su palabra. Dice: has guardado la palabra de mi perseverancia, que sigamos constantes, que sigamos perseverando. Y mire, cuando hablamos, uniendo las dos versiones, cuando habla también de perseverar en la palabra, como hablamos, la palabra de Dios puede ser la palabra profética más segura, puede ser una profecía que ha venido de parte de Dios a tu vida, puede ser un rema que Dios te ha dado y que te ha dicho: voy a hacer esto contigo, voy a ponerte sobre naciones, voy a usarte para predicar mi palabra, voy a prosperarte, voy a traer restauración a tu casa, a tu familia. Yo no sé qué promesa de Dios esperas. Esa es una palabra de Dios. Y si tú perseveras creyendo en esa promesa, en esa palabra, aunque todo sea contrario, el Señor te va a regalar esas puertas abiertas y también te va a dar la corona de la vida para ser guardado de la hora de la prueba. Pero el requisito es perseverar. Apocalipsis 3, 10 y 11. Mire esta versión, ¿cómo dice? Dado que has obedecido mi mandato de perseverar. Entonces, mire, aquí voy a seguir leyendo, pero me deja ver como que no fuera una sugerencia, sino es un mandato de perseverar. Persevera, continúa, no te rindas. Dice: yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero, para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto. Y mira esta última parte: aférrate a lo que tienes para que nadie quite tu corona. Y entonces aquí no solo nos está invitando a perseverar, sino que nos está dando también otro mandato, es aferrarnos a lo que tenemos. Y mire, cuando le habla a la iglesia de poca fuerza, como decimos a veces, era la de Filadelfia, ¿qué tenían? Poca fuerza, pero tenían. Entonces el Señor le está diciendo ahora: aférrate a esa poca fuerza y recuerda que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Aunque ya no te den las fuerzas, clama a mí y yo te responderé. Yo haré que tus fuerzas sean renovadas, que seas fortalecido, que sea aumentada tu fe, tu fortaleza para perseverar, para no rendirte, para que nadie te quite la corona. ¿Qué corona? La del arrebatamiento, la de ser guardado en medio de la prueba, la de las puertas abiertas. Pero para ello necesitamos perseverar y aferrarnos a lo que tenemos. Mire, también dice aferrarte o retener firme para que nadie quite el galardón. Y entonces vamos a ver ahorita aquí cómo guardo la palabra, cómo retengo esa promesa de Dios para que nadie me quite mi galardón, para que nadie me quite mi corona. ¿Cómo hago? Mire, lo primero es que la palabra que Dios me ha dado, la promesa que Dios me ha dado, su rema, la palabra profética, la debo de guardar y atesorar en mi mente y en mi corazón. ¿Y cómo hago para guardarla? Dice la palabra que la madre de Jesús, María, dice, guardaba todas esas palabras en su corazón, no las dejaba caer a tierra. Entonces, a veces cuando el Señor nos da una palabra, un rema, una bendición, si nosotros no le ponemos importancia, si dejamos que se nos olvide,
Si en el medio de la prueba o de la dificultad no la recordamos, la estamos dejando caer a tierra, no la estamos guardando. Pero si nosotros la atesoramos, cuando venga la prueba vamos a recordar, no, si el Señor me prometió esto, entonces esta que estoy viviendo es temporal y pasajero, porque mi meta es lo que el Señor dijo. Lo que Él dijo de mí es lo que se va a cumplir. Esto solo es el camino, tal vez angosto, tal vez difícil, pero me está formando un carácter, una perseverancia, un permanecer. Y lo que importa es el galardón que está cuando atraviese este camino, este valle de sombra y de muerte, ¿verdad? Pero así como nos dice el Salmo 23, aunque atravesemos este valle difícil, esta prueba, este momento duro, al final, primero el Señor está conmigo, Él es mi pastor y Él me va a guiar por donde debo caminar, pero al final me va a llevar y me va a entrar a pastos verdes, a donde voy a recibir mi promesa, a donde voy a recibir lo que Él me prometió. Y mire, entonces, ¿cómo hago para retener y guardar esa palabra, para que no me la quiten, para que no la olvide, para que no me dañen? Y para eso el Señor nos dejó en Efesios 6, del verso 10 al 18, la armadura, para que nosotros podamos resistir, toda la armadura de Dios. Dice Efesios 6:11, mire, puse la Biblia Kadosh, usen toda la coraza y las armas que Yahvé provee, para que puedan permanecer firmes frente a las tácticas de decepción de Satanás. Entonces, mire, el enemigo va a querer hacernos retroceder, rendirnos, desmayar, tirar la toalla, póngale la frase que usted quiera. Eso es lo que él pretende con sus tácticas de decepción. Pero el Señor nos deja dicho, aquí está mi armadura, póngansela completa para que puedan resistir y permanecer firmes. En el verso 13 dice, así que cojan todo instrumento de guerra que Yahvé provee, para cuando venga el día malo puedan ser capaces de resistir y cuando la batalla esté ganada todavía estén firmes. Entonces, miren, no vamos a leer los versos de la armadura de Dios, solo los vamos a explicar brevemente, pero dice, aquí les dejo la armadura para que con esto venzan todas las estrategias con las que el enemigo quiere hacer que ustedes se rindan. Y al final dice, póngansela toda, completa, porque entonces cuando terminen y hayan ganado la batalla, ustedes van a seguir permaneciendo firmes. No se van a ver rendido en el camino, van a seguir para adelante. Y mire, dice, cuando vemos la armadura de Dios, habla del cinto de la verdad. Se colocaba en los lomos y cuando la palabra nos deja ver los lomos, nos habla de intimidad. Entonces, el cinto de la verdad nos está diciendo que en lo más íntimo de ti, en lo más profundo, en tus entrañas, esté sembrada la verdad. Y la verdad es Cristo. Pero dice también que es la suma de su palabra, es verdad. Toda la palabra de Dios escrita en la Biblia es la verdad. Entonces, cada palabra de Dios, cíñela y déjala debajo de tus lomos, ceñidos con la verdad, forrados, protegidos con la verdad de Dios, para poder resistir el día malo. La coraza de la justicia, dice, la coraza se colocaba aquí, en el pecho, para proteger nuestro corazón. Cuando el enemigo en sus tácticas de decepción quiera tal vez señalarte que te hicieron una injusticia, que eso que estás pasando, tú no te lo mereces porque tú has servido fielmente al Señor, porque tú no te has apartado en este tiempo, porque tú has permanecido y tu promesa no viene. Cíñete con esa coraza para que esos dardos no penetren en tu corazón y te digas, no importa. Dios tiene un tiempo perfecto para mi promesa y para mi bendición. Yo he permanecido firme y voy a seguir porque mi promesa va a llegar, porque fiel es el que prometió. Y cualquier mentira que el dardo del enemigo que quiere llegar como un dardo de injusticia, tu corazón esté guardado con esa coraza. Dice, con el calzado del evangelio de paz. Y mire, el evangelio es la predicación de las buenas nuevas. Significa que en medio de nuestro caminar, tal vez en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, en medio del desierto, tú puedas ir predicando las buenas nuevas del evangelio. Y en medio del dolor tú digas y testifiques de lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer. Y puedas decir, sí, tal vez me está lloviendo, pero esto no es mi destino final. Esto solo me está formando un carácter, un sentimiento, un carácter de firmeza, de fortaleza, de perseverancia. Así que yo voy a resistir porque al final voy a ver la bendición de Dios y ese testificar sobre todo a los tuyos, a los que están cercanos, a los que no conocen de Dios o tal vez tus hijos que tú estás formando en ellos el temor de Jehová y la confianza en Dios con tu testimonio, con tu predicar, en tu caminar, en tu día a día, les vas a ir enseñando. Acuérdense que nuestros hijos oyen el testimonio, oyen la palabra, pero ven el testimonio que damos y que podamos decirle, imítame en lo que yo imito a Cristo, ¿verdad? Yo estoy
perseverando, tú también vas a perseverar. Mira, mi hijo, nos está lloviendo, no tengo trabajo, estamos pasando penas, pero mi Dios va a salir a nuestro encuentro. Y cuando tu Dios salga a tu encuentro, tu hijo va a poder decir, tu Dios será mi Dios, porque tu Dios no te dejó, no te desamparó. Yo quiero ese Dios que se mantuvo firme en medio de la prueba. Y le dice, el escudo de la fe. Mire, con el escudo de la fe dice, para apagar todo dardo del enemigo. Significa que cuando vengan esos dardos, porque los está lanzando, esas son las estrategias de desánimo que vimos, de desaliento que el enemigo está usando, y te diga, no, mira, así como le había dicho a Abraham, ¿verdad? Ya tenés 90 años y te prometió un montón de hijos y no hay ni uno. Él levantaba su escudo y decía, si él prometió, voy a seguir esperando. Fiel es el que prometió, aunque mis ojos no lo ven, yo sé que lo voy a recibir. El Señor, y con palabra, estar constantemente sosteniéndote en esa fe, en esa esperanza, en la certeza de lo que se espera, en la convicción de lo que no se ve, levantando el escudo con mano firme, con mano fuerte, para cuando vengan esos dardos encendidos del enemigo. Dice, el yelmo de salvación sobre nuestra cabeza, para proteger nuestro pensamiento, como un recordatorio de que al ser salvados, al ser rescatados, no lo merecíamos. Y Dios nos ha puesto, dice, en lugares sentados con reyes y con sacerdotes, sentados con príncipes. Nos dio una naturaleza diferente, nos dio una salvación y nos tomó como hijos. Y al tomarnos como hijos, Él vela por nosotros. Él va delante de nosotros, Él nos protege, Él nos defiende. Entonces el yelmo de salvación sobre tu cabeza te da identidad de que al ser salvado ya no eres del mundo, ya tienes esperanza, ya tienes consuelo y tienes promesas. También habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, mire, la palabra del Espíritu en tu mano es el única arma ofensiva que hay en toda la armadura de Dios. Todas las demás son defensivas. Con la demás, tú atacas al enemigo, como lo hizo el Señor Jesús cuando se le presentó la tentación. Escrito está, el Señor dijo esto de mí, el Señor ha prometido esto, el Señor lo sabe esto. Y para poder levantar la espada del Espíritu es necesario primero leer la palabra, conocerla, porque si no la conoces, si no la lees, ¿qué vas a levantar? Mientras que si tú la conoces, tú vas a poder levantarla. Miren, los guerreros, me imagino, en la antigüedad, cuando peleaban con espada, primero tenían que entrenar muchas horas con su espada y peleaban con esa espada porque tenían que conocerla y saber cómo manejarla, conocer el peso, conocer el lado del filo, conocer la manera de empuñarla. De la misma manera, nosotros tenemos que conocer esa espada del Espíritu para levantarla con firmeza y atacar cuando el enemigo quiera atacarnos, ¿verdad? Escrito está, el Señor dijo de mí. Sí, pero es que no, ya mira todo el tiempo que pasó y te pasó esto, te pasó lo otro, te pasó aquí. Sí, pero el Señor dijo esto y escrito está y se va a cumplir. Mire, y por último, que a veces no lo tomamos como parte de la armadura, dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces, mire, la oración y la súplica es un arma importante también. Es nuestro llegar, nuestro momento con Dios, a clamarle, a de alguna manera rendirle nuestro día, digámoslo así, decir, Señor, hoy me tocó batallar con esto y sinceramente las fuerzas ya no me dan, ayúdame. Señor, aquí está mi situación, ayúdame. Señor, aquí está esto, aquí está lo otro, una comunicación constante para poder enfrentar y vencer al enemigo. Efesios 6:18 dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica por los santos. Mire, velad, estar con los ojos abiertos, estar cuidando el terreno todo el tiempo, que no nos agarren desprevenidos, con oración y con súplica, pero perseverando incluso en la oración, no rendirte. Si de repente sientes que la promesa no llega y te estás como desanimando, sigue orando, sigue creyendo. Como hablábamos la semana pasada y podemos estar hablando aquel verso de Lucas donde el Señor les deja esa parábola de la mujer que implora al rey, diciendo, esta parábola les dejo con la necesidad de orar, enseñándole la necesidad de orar hasta que la respuesta llegue. Entonces, esa oración constante, perseverando en la oración hasta que la respuesta llegue. Y mire, y por último, Hebreos 10 del 23 al 25, esa es la Reina Valera 1602, dice, retengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos a amor y a buenas nuevas, no dejando nuestra congregación, no dejando de congregarnos, dice algunas versiones, como algunos tienen por costumbre, más exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, mire, cuando le habla a la iglesia de Filadelfia y le dice, retén lo que tienes, aquí está diciendo, retén firme, sin fluctuarles, la profesión de nuestra fe,
y no dejando de congregarnos. Entonces, mire, parte de lo que el Señor nos quiere enseñar por medio de la perseverancia y que nos está de alguna manera llevando a esto, es a la importancia de no dejar de congregarnos. Mire, yo sé que ha sido difícil, yo sé que ha sido un tiempo en el que pues tuvimos que tener una congregación virtual de alguna manera, y yo sé que en el tiempo oportuno el Señor va a ir abriendo las puertas para volver a recuperar nuestros servicios, incluso el servicio de damas. Pero mientras eso llega, procura asistir a tu iglesia. Si tu iglesia todavía no tiene una congregar físico, pues síguele clamando al Señor y no dejes de conectarte virtualmente como que estuvieras físicamente. Y los que ya tenemos el privilegio de poder asistir a la iglesia, no dejemos de congregarnos, porque eso es el perseverar. Y sobre todo me impacta esa parte que dice, mucho menos ahora que el tiempo final se acerca. Mire, estamos viendo tiempos peligrosos y aunque estemos recibiendo la palabra virtualmente, es necesario que nos congreguemos. Así que pidámosle al Señor que nos ayude a permanecer en esa perseverancia firme en Él, el poder alcanzar cada uno de los galardones que vimos, de las bendiciones, de heredar las promesas, de ser arrebatados de la corona de la vida, de los cielos abiertos, las puertas abiertas sobre nuestra cabeza, pero sobre todo el que nos ayude a permanecer firmes y perseverar en el nombre de Jesús. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos auxilie en su infinita misericordia y en su amor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu fiel amor para con nosotros, Señor. Venimos rogándote, Padre bendito, que nos ayudes, Señor. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, Señor. Te pido, mi Dios bendito, que tú ayudes a todo aquel que está cansado, que está desanimado, que incluso se ha rendido. Levántalo, mi Dios, por medio de tu Espíritu Santo. Dale esa fuerza que necesita, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Y nos ayudes, Padre, a los que hemos perseverado a seguir firmes en la espera de tus promesas, Señor, en la espera de tu palabra, Señor, a permanecer firmes a tus mandamientos, a tu voluntad, Señor, a no dejar de congregarnos, Señor, a buscarte día y noche con todas nuestras fuerzas, Señor, a no dejar que las pruebas o los sufrimientos nos desanimen, sino que nos gocemos en las pruebas, Señor, y al final veamos la bendición, la promesa, el resultado de la perseverancia, de la resistencia en nuestras vidas, Señor, para poder agradarte, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre bendito, por tu fiel amor para con nosotros, por tu palabra oportuna, Señor. Ayúdanos a poder ponerla por obra, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. También ponemos, Señor, el servicio de damas, suplicándote que en tu tiempo oportuno, Señor, tú abras la puerta para poder juntarnos nuevamente, presencialmente y congregarnos, mi Dios. También te pedimos por esta pandemia, Señor, para que tú, Señor, des la orden, Padre bendito, para que cese, para que se acabe, para que termine, mi Dios, en el nombre de Jesús, y que si es posible, Señor, nos sigas guardando, Señor, de esta hora de prueba que ha venido por la humanidad, Señor. Bendice a aquellos que están en los hospitales, a aquellos que están padeciendo, Señor. Restaura sus vías, Señor, respiratorias, restaura sus órganos, Padre bendito, y que puedan obtener esa sanidad completa en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Y si Dios lo permite, nos vemos el próximo martes, ya sea presencial o virtualmente. Bendiciones.